Ya se armó el traca-traca. Comenzamos. Para los que no saben, nosotros somos de la Ciudad de México, bueno, la República Mexicana, pero en particular de la Ciudad de México. Y en Ciudad de México hay unas fiestas que nos representan aquí y en todo el mundo, que son las fiestas de septiembre, del 16 de septiembre, de la independencia de México, cuando los españoles y nos... Pero yo... Créanme, yo no soy el experto en esto, yo no soy nadie, güey. Entonces, yo para esto me cobijo con Alejandro porque él es un experto en estas fechas. Él es un chingón para este tipo y te lo puede explicar a detalle. Entonces, hablemos un poco de esta fiesta tan especial porque muchos, yo me incluyo, digo 16 de septiembre y luego lo relaciono con el pozole y que la cerveza y que los tequilas y ahora sí me siento muy mexicano, pero en realidad no sabemos el origen de lo del 16 de septiembre, que en realidad es el 15. Sí, es que tú tocas un tema muy importante. México es hermoso. Yo no entiendo por qué los extranjeros les encanta visitar nuestro país, aparte de que les sale más barato. Nuestro país es un país muy multicultural, biodiverso, un chingo de gastronomía. Vas a cualquier parte del estado, de algún estado de la República Mexicana y prueba, comes, tomas, bebes, todo, ¿no? Y bien es cierto, ¿no? Ya se acercan las fechas patrias. No hay que omitir también la parte de noviembre, diciembre y toda la engordadera que vamos a generar todos estos meses. Pero algo muy cierto que dice Carlos, ¿no? Lamentablemente en nuestro país mucha gente no se cultiva, no tiene el interés por conocer verdaderamente nuestra historia. Muchas gracias por el halago, pero creo que yo les decía en algún momento a unos compañeros, yo creo que no hay una historia verdadera en nuestro país, todo es una mera interpretación, pero hay que conocer por lo menos cultura general, ¿no? Desde secundaria y primaria nos han contado muchas cosas al respecto de procesos y acontecimientos históricos, y sí, la gastronomía es característica de nuestro país, pero de verdad, ¿qué es lo que pasó el 15, 16 de septiembre? ¿Quién fue verdaderamente, ¿no? La persona que inició este movimiento? ¿De verdad quería la independencia? ¿Qué nos decían en la escuela? ¿Qué recuerdas, Carlos, tú? Pues mira, hay muchos mitos, hay muchas realidades. Yo no tiene mucho que platiqué contigo y te decía que para mí la historia es de quien la cuenta. Vamos, yo lo traslado a lo más simple y digo... Si el teléfono descompuesto, si aquí y luego nos platicamos y tú sales y cuentas lo que entendiste tu versión, imagínate cuánto tiempo nos está distorsionando. Por supuesto, es importante que leas y compares y saques tu propia conclusión. Es un chisme la historia. Claro, es un chisme y por supuesto le conviene a quien le cuenta. Por supuesto, yo no había pensado en eso porque yo soy de las personas que solo piensa en la fiesta, que solo piensa en la comida, qué vamos a hacer, qué vamos a comer. Y, por ejemplo, decían que nosotros en México tenemos a Miguel Hidalgo como un personaje histórico, un superhéroe en esos tiempos, pero la realidad no era así, o no sé, platícame tú un poco de Miguel Hidalgo, por ejemplo. Sí, bueno, yo no voy a platicar la verdad porque no la hay. Sin embargo, pues hay muchos escritos y libros que hablan al respecto. Ahora la información ya está a la vuelta. La información está en la internet, ya es muy vasta, pero sí confunde un poco, ¿no? Miguel Hidalgo era un cura, ¿no? Era una persona muy culta. Hay que aclarar una cosa, Miguel Hidalgo que nosotros conocemos en los libros de texto, en algunas imágenes de la internet, pues realmente no es como realmente era, ¿no? Deben de saber que, bueno, Miguel Hidalgo nunca se retrató en vida. Todos los retratos que nosotros conocemos, pues son retratos hablados de personas que supuestamente convivieron con él, y el retrato más famoso que tenemos de él fue un retrato que manda a hacer Maximiliano de Habsburgo cuando llega aquí a nuestro país para ser el emperador de México. Esto también para poder ganarse un poco a la gente, porque Maximiliano llega ignorante, ¿no? Llega ignorante, sin conocer la historia de nuestro país, y él sí, siendo un extranjero, hace todo lo posible por empaparse un poco del pasado histórico de México. Por esa razón manda a hacer este cuadro.
Se dice mucho de Hidalgo, ¿no? Hay una historia conservadora, hay una historia liberal, quien lo ataca, quien lo altiva, pero bueno, hay que contextualizar un poco qué es lo que sucedía en la Nueva España unos años antes de que inicia este movimiento. Pues la Nueva España vivía en una gran desigualdad, un estancamiento económico para con los indígenas, para los campesinos, y pues esto generó el descontento para algunos sectores sociales. Miguel Hidalgo era criollo y era un padre, no un cura, que de cura se dice mucho porque que tenía un chingo de viejas, hijos. La historia se malversa muy cabrón, ¿no? Y entonces este señor era un cura, era un criollo, pertenecía al clero, y por ser un criollo pues tenía pues cierto un estatus social importante, a diferencia de las castas, de los mestizos, de los africanos, de los indígenas. Y unos años antes de que inicie este movimiento, se implementan unas reformas aquí en Nueva España que le quitan justamente privilegio y derecho a la Iglesia Católica y a los criollos como tal. Entonces, déjame entender algo. Miguel Hidalgo no es tanto por la injusticia y que los españoles, no, a él no estaba conviniendo entonces dijo, hay personas que se están levantando o quieren organizar un levantarse en armas. Por ejemplo, yo no sabía, y perdóname que te lo diga porque yo no lo sé, soy el más tonto que puedas ver, pero me gusta preguntar. Antes de Hidalgo, porque nosotros lo tenemos como el mero, el mero jefazo, el mero chingón de chingones. Pero, según yo estuve investigando, porque sí, a veces se me da a investigar, hablemos antes de Allende. Allende era el mero chingón, según lo que yo leí, y Miguel Hidalgo estaba atrás de él. Y a la mera hora, no sé tú si es lo correcto, lo que yo estuve leyendo. Hay un libro que se llama La Primera Conspiración de la Independencia de México. Ahora no recuerdo el autor, y habla sobre una conspiración que se organizó mucho antes de la conspiración de Querétaro, mucho antes de que Allende propusiera la reunión para iniciar un movimiento. Esta conspiración data de 1793. Entonces, la conspiración de Querétaro o el inicio de la independencia, nosotros la tenemos en 1810. Entonces, esta primera conspiración habla de un verdadero conspirador, un abogado reconocido en Nueva España, y que es Primo de Verdad, que fue un abogado muy importante aquí en nuestro país, y que a él se le adjudica la verdadera conspiración de la independencia. ¿Qué entendemos por independencia? Pues que ya España chinga a su madre, ¿no? Ya... A ver, ¿qué pasó? Que ya no nos... No ahorita, antes. No, ahorita. Aclaración. Sí. Tío, o no, tío, ahorita no, tío. Eso no me flipa tanto. No te ofendan. No te ofendan, tíos. Para entonces, la independencia era de chinga su madre España. Pero realmente era totalmente la autonomía en sistema de gobierno, sistema económico, sistema social. Primo de Verdad no reconocía ya la autoridad del rey, que para entonces en España se encontraba Fernando VII, y a diferencia de Hidalgo, que supuestamente lo que coinciden con algunas fuentes históricas de lo que grita en Dolores, Guanajuato, es ¡viva Fernando VII! Entonces es contradictorio que este señor, queriendo la independencia, grite con vivas el nombre de un rey español. Allende participó en la conspiración de 1793 y se empapa de las ideas de Primo de Verdad. Allende, por supuesto, Primo de Verdad lo encarcelan, es perseguido por los realistas, y Allende pues se queda con estas ideas de independencia y intenta nuevamente como reavivar la llama del movimiento para poder independizar a Nueva España, y pues se encuentra con Miguel Hidalgo, una persona culta, pero además pues Hidalgo era un cura, él conocía mucha gente. Hay que recordar, hay que contextualizar que hablamos de una Nueva España del siglo XVIII, siglo XIX, una Nueva España católica, pero de hueso colorado.
Entonces ahí la autoridad la tenía los padrecitos. Y que déjame decirte que la autoridad de la Iglesia Católica pues todavía no termina, ¿no? Porque hay muchos pueblos que todavía se siguen sobajando bajo la autoridad esta de la manipulación y demás. Pero bueno, eso sería un tema muy interesante. Pero eso no lo vamos a tocar hoy porque nos tendríamos que tomar otra hora más. Sí. Es muy Sí, está atrevido. chido, o sea, Sí. La religión, cómo ha influido, ¿no? ¿Cómo influye? Cómo influye en las decisiones de la gente, y que para mí yo creo que la religión ha sido como la culpable de que mucha gente se quede estancada, ¿no? Y que el gobierno todavía tenga la ventaja de seguirlo manipulando, ¿no? Oye, Ale, perdóname que sea tan estúpidamente... que te interrumpa tan estúpidamente, pero también hay un mito, y tú piensas que es como un equipo de básquetbol, ¿no? Yo lo estoy aterrizando a la realidad como yo lo imagino, ¿no? Y tú ves a la Corregidora, y tú ves a Allende, y tú ves a Miguel Hidalgo así como que, vamos y todo, pero en realidad... Creo que es un mito que eran tan buenos amigos Allende y Miguel Hidalgo. Platícame, porque también lo leí, que Allende quiso envenenar a Miguel Hidalgo. Sí, había una rivalidad como todo, ¿no? Y a huevo, lo investigué. en los trabajos nosotros podemos pues ver que en todos los sectores existe como rivalidad de las personas. Hidalgo y Allende pues se conocen justamente porque comulgan con las mismas ideas, ¿no? La diferencia pues es que Hidalgo era un cura, Allende era un militar, sumamente un estratega muy importante del ejército realista. Entonces se da una lucha de egos, una lucha de decisiones. Hidalgo, lo que se cuenta es que pues era una persona muy caprichuda, ¿no? Él sí comete errores, ¿no? Porque al momento de dar el grito en Dolores, Guanajuato, manda a liberar a todos los presos, provocando un saqueos, robos, ¿no? Y eso es lo que se le critica mucho. Allende estaba totalmente en desacuerdo con ello, ¿no? Allende, bien lo dije hace un momento, era un realista, un estratega militar muy importante y bueno, quería hacer las cosas bien. Y justamente se dice que pues Allende intentó envenenar a Miguel Hidalgo con una copa de vino y alimentos que no se pudo lograr, ¿no? Que no se pudo lograr. Y justamente por ello, ¿no? Por el choque de ideas. Hay una anécdota que se cuenta mucho. Hidalgo ya teniendo la victoria en el Monte de las Cruces, hoy La Marquesa, ya tenía todo para poder sitiar la Ciudad de México, donde se encontraba la mayor parte del ejército realista. Toma la decisión de regresar a Querétaro, ya teniendo ya todo de por medio para tener el control, y decide regresar. A eso no le gustó para nada a Allende, y comienza más como su fervor de no quererlo, y pues esta parte de quererlo envenenar, ¿no? Quererlo muerto. Pero sí, digo, como te digo, la historia pues es chisme, hay malversiones de toda índole, y yo lo que les digo a los chavos, o sea, hay que investigar, hay que leer, porque hay que aventarnos un clavadito al Archivo General de la Nación, ver documentos, ver las interpretaciones que hay y sacar nuestras propias conclusiones. Pero bueno, yo invito a toda la gente que pues en estas fechas patrias conozca un poquito de nuestra historia, porque no está muy cabrón. O sea, hay gente que, yo les digo a los chavos, estudien lo que estudien, tienen que conocer lo básico de cultura general de México, ¿no? Personajes, porque a veces se confunden, preguntas personajes de independencia y te mencionan personajes de la Revolución Mexicana, Pancho Villa. ¿Qué tanto por ciento de las personas en realidad saben una pregunta tan básica que tiene que ver con más de 100 años más o menos? Dime héroes de la independencia y dime héroes de la Revolución Mexicana. ¿Sabes uno, Josué? Un personaje que no sea Hidalgo. 3 días después. Hidalgo, que no sea José Ortiz. Pista, utiliza un palacatito. No, segunda pista, te vas a echar tus caguamas a cada rato, ¿a qué es que tengo? Morelos. Morelos, muy bien. Mi abuela
Todavía vive, mi abuela es una amante de la historia. Y estamos hablando que ella solamente tuvo hasta secundaria, pero después se dedicó a la docencia. Ella le encanta saber de la historia. Y me platicaba hasta los versos que decía. Por ejemplo, ella me comentaba, por eso sé, que José María Morelos era una persona, era un genio, era un inteligente, era un estratega impresionante. Para mí, dice, ella decía eso. Para mí fue el mejor estratega que había tenido. Napoleón decía, un ejército como Morelos conquistaría todo el mundo. Si yo tuviera si yo tuviera un ejército como el de Morelos, conquistaría todo el mundo. Napoleón Bonaparte. O sea que mi abuela es muy sabia, tiene razón. Bueno, chicos, ¿qué les parece si vamos a esta cápsula para que vean que todo lo que decimos no estamos tan equivocados? Vamos a salir a la calle y vamos a preguntarle así al azar a las personas que nos digan ¿qué saben de la independencia? ¿Qué te parece, Alejandro? Sí, preguntas como ¿qué día inicia la independencia, el movimiento armado? Que también hay otras versiones, ¿no? El día en que inicia el movimiento armado fue la madrugada del 16 de septiembre, que cayó domingo, por supuesto, y que fue una como anillo al dedo, ¿no? Porque fue domingo de tianguis, domingo de misa, donde la gente se aglomeraba. De carne y salchichonería. Y el 15, pues justamente se dice que porque por los huevos de Porfirio Díaz, porque además del 15 de septiembre de su cumpleaños, se quiso quiso adelantar tanto el movimiento de independencia y por qué no celebrar su cumpleaños. Pues vamos a preguntar qué día inicia la independencia, día, mes, año, qué personajes nos pueden mencionar sobre la independencia. Preguntas sencillas, ¿te parece? Muy sencillas, ni siquiera, para que vean quiénes sí, quiénes no, quiénes truncos, quiénes no. Y ¿sabes qué? Se me ocurre también preguntar qué significado tienen los colores de la bandera, porque también eso es muy importante. Y hablando de comida, los chiles de nogada también tienen una historia sobre el significado de la bandera de nuestro país. Por ejemplo, Josué, ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Si tú vas ahorita al mercado, ¿en cuánto te meten el chile? El kilo, perdón. Bueno, vamos a esta cápsula antes de que termine de decir mis estupideces. Nos vemos en un ratito. Bye, bye. Del Traca Traca, estamos aquí en el Parque Cuemanco, ya comenzando una pequeña cápsula para nuestro programa de Fiestas Patrias, y vamos aquí a preguntarle a la gente qué tanto sabe de cultura general en razón del día 16 de septiembre. ¿Qué es lo que se conmemora? Acompáñenme, por favor. Amigas, buenas tardes. ¿Podemos hacerles una entrevista? ¿Me puedo sentar? No se asusten. Es de cultura general. ¿Asustado, Potter? En conmemoración de las fechas Fiestas Patrias, ¿cuándo fue el inicio de la independencia? Día, mes y año. ¿Pero día abarca desde la madrugada del 15 o empezando el 16? En la madrugada. 1810. Día. 16. Madrugada del 16. Ahora, mencióname, por favor, a 3 personajes de la independencia. José Ortiz de Domínguez. Iturbide. Miguel Hidalgo. Ok. Pues muchas gracias. Este es un programa para el Traca Traca. No se olviden de suscribirse y demás. Y sígalas sus redes sociales. ¿Quieren mencionarlas? No, gracias. Yo sí, Frida Ugalde, síganme. Igualmente no, gracias. Seguimos con las entrevistas. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, Edgar. Edgar, estamos haciendo unas pequeñas preguntas nada más. Tiene que ver con la independencia de México. ¿Sabes en qué año fue la independencia de México? Sí, 1810. Perfecto. ¿Me puedes decir 5 héroes de la independencia de México? Híjole, Los que te acuerdas. 5 héroes de la independencia de México. Miguel Hidalgo. Se me fue el otro. Miguel Hidalgo.
6 hojas y media después. ¿Morelos? Morelos, ay, híjole, no recuerdo ahorita. No te preocupes. Bueno, esta fue la segunda entrevista. Vamos, perfecto. Muchas gracias. Saludos a la cámara. Transmitiendo desde Cuemanco, estamos con nuestra amiguita Karina, ella es la dueña de Casa Amantoli. Vengan, cuando vengan a Cuemanco no se les olvide venir. Son los productos. Tenemos una variedad de productos artesanales. Traemos productos de Oaxaca, Valle de Bravo, Morelos, Guadalajara, desde lo que son salsas, mezcales, cremas de mezcal, chocolates y una gran variedad de productos. Perfecto. Nuestra entrevista en la siguiente es queremos saber qué tanto saben los mexicanos acerca de la independencia de México. ¿Sabes en qué año fue la independencia de México? 1821. ...1821, perfecto. ¿Y cuáles son los héroes de la independencia que te acuerdes en este momento? Miguel Hidalgo, Allende, Iturbide. Ya me están... Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos con otra entrevista. Casa Amantoli. No se les olvide, Cuemanco. Bueno, seguimos con las entrevistas. Tenemos a mi amigo Fernando. Fernando es mexicano, yo pensé que era venezolano. Estábamos colombiano porque viene con unas personas que nos acompañan de otro país. Estamos haciendo unas preguntas muy sencillas acerca de la independencia de México. ¿Tú sabes en qué año fue la independencia de México? ¿Inició o terminó? Inició y terminó, por supuesto, si puedes decirnos. 1810 el inicio, 1821 el término de la independencia. Correcto, ¿nos puedes decir héroes de la independencia de México? Ok, Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Iturbide, José Ortiz de Domínguez, algún otro no me acuerdo. Pero perfecto, y ya la última para que le demos el premio. ¿Cuál fue el primer presidente de México? Sí, de hecho, mire, hemos tenido. Según yo, Guadalupe Victoria. ¡Cling, cling! Muy bien. Muchísimas gracias por estas palabras. Gracias. Vamos al estudio. Sí, amigos. Es lamentable lo que acabamos de ver, lo que acabamos de escuchar. Es lamentable porque ustedes no estaban viendo, pero Alejandro, que es un amante de la historia, un especialista de la historia. Sí, güey. Estaba llorando en mi hombro y decía, no puede ser que llevamos tanto tiempo viviendo en este hermoso país con una gran historia, con una gran cultura y la gente no sabe distinguir entre héroes de la independencia y héroes de la revolución. Y es que no es que seamos historiadores y demás, pero pues cultura general, ¿no? Cultura general de los personajes y demás. Es lamentable que pues el futuro de nuestro país no tengan los conocimientos básicos de nuestros procesos históricos y del por qué estamos aquí, porque también influyeron mucho. Pero gracias a Dios, vuestro creador, te tenemos aquí ahora, y es el momento para que tú desenmascares y nos digas en realidad qué fue lo que pasó según tu conocimiento. Y vamos, ponlo bonito, ponlo con manzanas, ponlo con lo que tú quieras, pero platícame a mí cómo concluyó, cómo llegaste y cómo llegaron, cómo fue el proceso, vamos, quiénes participaron, quiénes murieron, quiénes se traicionaron, porque imagino que era como la guerra de tronos en este momento, ¿no? Era de traidores y de trampas y de cuatros y cosas que no son tan honorables para llegar al poder. Es tu oportunidad, Alejandro. Ahora sí viene lo chido. Fueron 11 años de revolución, un chingo de muertes, ¿no? La economía de la Nueva España cayó. Ahí comienza la relación con Estados Unidos. De hecho, uno de los propósitos que tiene Hidalgo y Allende pues era llegar a Estados Unidos para pedir apoyo. Y bueno, sabemos que a Estados Unidos le convenía por completo tener buena relación con México porque ya comenzaba como los primeros indicios de querer parte de nuestro territorio del norte. De hecho, voy a adelantar un poquito. Cuando Iturbide se convierte en primer emperador de México después de la consumación de la independencia, inmediatamente Estados Unidos manda a su visitador Robert Poinsett para convencer a Iturbide de que vendiera los territorios de California, Nuevo México. Pero bueno,
Hidalgo tenía un propósito, según la historia oficial, era independizar nuestro país. Desafortunadamente es traicionado, los capturan y primero fusilan a Allende, Aldama y Mariano Jiménez, y Hidalgo, como era un cura, tenía que pasar por un juicio eclesiástico. Y como lo sabemos, y la gente que no lo sabe, pues murieron de una forma muy trágica, güey. O sea, imagínate ver las 4 cabezas de estos güeyes colgados en la alhóndiga de Granaditas. Fueron, creo que por más de 8 o 10 meses. No, imagínate. Y bueno, el propósito. A ver, espera. Ya. Prosigue. Es que lo estaba imaginando. Estoy en el papel. Entonces, imagínate, Hidalgo se desnudó, imagínate. Y bueno, cortan las cabezas de estos güeyes y pues las cuelgan en la alhóndiga de Granaditas, que alhóndiga es una palabra en árabe que en español significa almacén. Alhóndiga de Granaditas era un almacén de granos, pero además ahí se resguardaban la mayor parte del ejército realista. Y cuelgan las cabezas, y parece ser que hasta ese momento, en 1811, pues ya se había terminado el movimiento armado. Pero unos meses antes de que muriera Hidalgo, se entrevista con Morelos, hoy en día Michoacán, en Valladolid, hoy en día Morelia. Y le encomienda que se encargue del movimiento en el sur, lo que es hoy el estado de Morelos, ¿no? Acapulco, y Morelos toma la batuta del movimiento armado, que fue un ejército totalmente diferente al de Miguel Hidalgo, porque era un ejército ya muy bien disciplinado, no rebasaba creo que los 6,000 hombres, la mayoría eran rancheros, mulatos, ¿no? Campesinos. Y pues este hombre, Morelos, cambia radicalmente el propósito del movimiento, porque él escribe un documento muy importante, un documento que no sé si lo recuerdas. Un documento que es... A ver, gente, piense muy bien. Josué. ¿Qué documento? Dime. ¿Qué documento escribió Morelos? ¿Qué? O alguien de ahí, que aquí que esté, ¿quién nos dice, por favor? ¿Qué documento escribió Morelos? Si me escuchan, me oyen. ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Pueden escucharme? No sabe, no le invoques. Es que me estaba acordando. No le invoques. Sentimientos de la nación. Los sentimientos de la nación. Morelos se hace llamar como el siervo de la nación. O sea, fíjate, es que veo a los pinches gobernantes hoy en día y los comparas con la gente que entregaba su vida por la patria. Bueno, no, porque no puedes decir eso. Hay siervos de la nación, hay la Alteza Serenísima, pero también tenemos al Tlatoani de Morelos. Cuauhtémoc Blanco. Amigo, yo no estoy hablando mal de ti. Yo te amo, desgraciado. Y bueno, y Morelos toma la batuta, escribe este documento que tiene 23 puntos. En el primero habla sobre que la América debe ser totalmente libre e independiente de España. Y ahí ratifica la total independencia de la Real Corona, ¿no? Ahí comienza ya avanzar el ejército para poder aglomerar más gente. Se le unifica a Morelos, Guerrero, se le unifica a Guadalupe Victoria. ¿Quién fue nuestro primer presidente, Josué? Josué, empieza como la Virgen. Y ganaron, la Virgen gana, ¿no? ¿Quién fue nuestro primer presidente? Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria se le unifica a Morelos. Que Guadalupe Victoria ¿sabían? Yo sí me la sabía. ¿Sabían que Guadalupe Victoria era un apodo? No lo sabía. El nombre real de Guadalupe. Se llamaba Juan O'Donoghue. José Miguel Fernández Félix. El Guadalupe Victoria era un apodo, sobrenombre. Guadalupe porque era muy devoto de la Virgen de Guadalupe.
¿Y qué más? Y ganaron. Y, ¿no? y victoria porque ganó justamente Lo que acabo de decir de pura chiripada, ¿no? O sea, ahorita, una victoria. Entonces se le unifica a Guerrero, se le unifica a Guadalupe Victoria, que estos dos últimos también van a culminar, consumar la independencia con Agustín de Iturbide. Y vaya que la historia es un chismerío. El primer emperador de México, que hijo de su madre, o sea, hay mucho que se cuenta de él, que se fue un traidor, que únicamente se unificó al ejército insurgente para para su beneficio propio, y que muchos dicen que se dejó influenciar por una mujer muy guapa, alguien a quien se andaba comiendo escondidas. Muy güera, que justamente le hace Yuri. Puede ser. Yuri. Al apodo, la Güera Rodríguez, una mujer muy guapa de ojos azules que cautivaba a cualquier hombre, amante. No eres tú, Yuri. De muchos hombres de la época. Pues Iturbide decide unificarse con el ejército insurgente. Ya muerto Morelos en Ecatepec, hoy en día Ecatepec de Morelos, toman las riendas Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria y comienzan el movimiento, ¿no? Ecatepec, mejor conocido por la banda en toda la Ciudad de México como el Codo de Dios. ¿Por qué Codo de Dios? Eso no te lo sabes tú. ¿Por qué? Porque cuando Dios repartió la belleza y la honestidad, ahí puso su codo y empezó a repartir. Entonces se le olvidó porque estaba... con permiso. Uy, cuidado que me voy volando. Luego. Perdón. Y entonces, ¿cómo termina todo este proceso? Iturbide invita a Vicente Guerrero a unificar los dos ejércitos, el ejército español y el ejército insurgente. Y aquí hay otro mito de la historia, el famoso abrazo de Acatempa. Un abrazo que se dio entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, pues un abrazo amistoso para ya poder unificar los dos ejércitos y poderle darle independencia a la Nueva España. Oye, cuando se dice yo tengo flashazos, porque hace muchísimo que estuve en la primaria, que es cuando se ve más o menos esto, poquito en la secundaria, pero cuando el papá de alguien tuvo actuó mal y le dijo a su hijo que lo perdonara, le dijo: padre, la patria es primero. ¡Platícame! Sí, es lo que está documentado. La familia de Guerrero, particularmente su papá, estaba muy preocupado porque el ejército realista pues iba con todo con estos dos insurgentes, particularmente con Vicente. Y el padre de Guerrero tuvo la oportunidad de platicar con el virrey, no recuerdo si fue Juan Ruiz de Apodaca, para tratarlo de convencer de que perdonara a su hijo y que parara pues toda esta contienda. Entonces Juan Ruiz de Apodaca, si no mal recuerdo era el virrey de la época, pues encomienda al padre de Guerrero para que lo convenza de que parara ya la rebelión contra el gobierno virreinal. Y pues este güey, con un chingo de pantalones y huevos, le dice: no, papá, la patria es primero. Y hoy le preguntas a un chavo de secundaria y te dice que es primero el reggaetón, el perreo hasta abajo. Sí, ¿no? Y bueno, eso es cierto, ¿no? Está documentado, la patria es primero. Y bueno, se encuentra con Iturbide en este famoso abrazo de Acatempa, que investigaciones relatan que bueno, este abrazo nunca se dio porque Guerrero temía una traición como le sucedió a Miguel Hidalgo. Entonces toda la comunicación fue por medio de cartas. Entonces se homologa el ejército y se crea uno solo llamado Ejército Trigarante, y ahí comienza justamente y inicia el origen de nuestra bandera de los tres colores. Hace ratito hiciste una pregunta al público. Antes, si te está gustando esto, necesitamos que le pongas like o que te suscribas. Pon tus comentarios y dinos qué te está gustando, qué no te gusta, qué quieres hablar. Es muy importante. Recuerda que estamos en el Tracatraca y esa es la acción que estamos haciendo ahorita. El Tracatraca es el cambio de información de manera alegre, de manera pues irreverente, de manera coloquial. No es una clase de historia, pero estamos aprendiendo demasiado. Perdóname que te interrumpa. No te preocupes. Ay, no me toques. Y ahí comienza la historia de nuestra bandera, ¿no? El verde, el blanco y el rojo, que representaban las tres garantías. El blanco representaba la religión católica. Ese
pedo, ¿no? O sea, sí, estaba chingón en la independencia, pero la religión desafortunadamente duró hasta con las leyes de reforma de Don Benito Juárez en el 59, 61. El blanco representaba la religión, el verde representaba la independencia y el rojo representaba la unificación de los dos ejércitos. Y aquí otro dato muy curioso, hablando de la comedera, ¿qué platillos típicos solemos comer en estas fechas patrias? El pozole, ¿no? Que el pozole es de origen prehispánico. Es lo correcto. Y no necesariamente era los granos de elote, sino era carne humana. ¿Sabían que datos curiosos y hay códices que justamente reflejan, perdón que me cambie de tema, aprovecho la oportunidad, hay códices que representan a los indígenas comiéndose la carne humana, y es ahí el origen del pozole, ¿no? Y después se fue modificando con la llegada de nuevos alimentos europeos. ¿No se han fijado que ahora en el pozole dice ningún humano fue sacrificado para la elaboración de este pozole? Desde ahí viene. Discúlpenme que se los diga, pero desde ahí viene. Prosigue, por favor. Y bueno, ¿qué otros platillos? El pozole, los taquitos, tostadas, ¿qué más se hace? No tiene nada que ver. Los chiles en nogada. Ay. Los chiles en nogada representaron en su momento. Ay, perdón. Ay. Ah, feo, cálmate, por favor. Perdón. No me provoque. Perdón. Ya. Los chiles en nogada son tan añejos. Tan caros, por eso son tan caros. Son muy viejos. Los colores de la bandera del ejército trigarante. El blanco, la religión, el verde, la independencia y el rojo, la unión. Y pues se dicen muchas cosas del origen de los chiles en nogada, ¿no? Se dice que eran 3 monjitas que tenían ahí que veres con unos hombres. Eso no pasa, por favor. Ajá. Que tiene que ver es con unos hombres que formaban parte del ejército trigarante y que por esa razón crearon este platillo tan rico, ¿no? Y bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo. Yo les pido a la gente que por favor investiguen y se los dejo de tarea. Ahora, ¿cuáles son los significados de los colores de nuestra bandera? Porque cambiaron y créanme, la bandera de nuestro país se ha modificado chingo de veces, ¿no? Es que nos han dicho tanto en la escuela. Por ejemplo, a mí cuando iba en la escuela decían que el verde eran los campos de batalla, el blanco la pureza y el rojo la sangre que fue derramada. Pero por supuesto, pues yo no sabía ni qué creer. Mejor trato de acercarme a las personas que saben. Y por ejemplo, a mí me dieron un buen consejo. Si alguien empieza a hablar de historia y se aferra a lo que él nada más dice que es su verdad, ya mejor no discutan. Camina y sigue y dile, chido por ti. No es tu caso. No empieces, Alejandro. Estoy harto. Y en el traca, pues se aprende, ¿no? Se aprende. ¿Y qué aprendimos el día de hoy? ¿Quién fue nuestro primer presidente? Unidad más tarde. Guadalupe Vicente. Andrés Manuel. No. Guadalupe Victoria. ¿Cómo se llamaba en realidad Guadalupe Victoria, Josué? Otra vez se ponen en jaque. Ben Hacker. Muy bien, Ben Hacker. ¿Por qué? Bueno, ya. José Miguel Fernández de Ceballos. Voy a poner el video en la mañanera. No es cierto. Perdón. José Miguel Fernández Feliz. ¿Qué documento escribió Morelos? El Siervo de la Nación, volumen 2. Escúchalo en Spotify. Sentimientos de la Nación. Está llorando Alejandro. Ustedes sí lo saben. ¿A dónde me metí? Otra oportunidad. Y bueno, ¿quién fue nuestro primer, y ya con esto concluimos, quién fue nuestro primer emperador? Iturbide. Muy bien. 3 cosas que no se les debe de olvidar. ¿Quién fue nuestro primer emperador? Comer, dormir y cagar. Y zurrar. Ya me entró el pendejismo, perdón. Chicos, si les gustó esta entrevista, si les gustó esta plática, si les gustó este programa, pónganlo ahí. Puede haber una segunda oportunidad, un tomo 2. Podemos platicar del tema que ustedes digan. Si tenemos la oportunidad de platicar con Alejandro, podemos hacer otro programa. Puede ser también hablar de la revolución. Es un tema también muy importante, la revolución mexicana, que es otro. No es lo mismo. Estamos en México, pero son muchos años después.
no me queda más que despedirnos, agradecer. Alejandro, es un honor para mí. Nos damos el abrazo a Catempan. Amigo Josué. Y Josué, vente para acá. Él es parte de este, pues vamos, no es un sueño, es más, es como nuestro proyecto, vamos. Queremos que esto jale, dale like, suscríbete, comenta y si te gusta, compártelo y si no, cállate el puto hocico. Alejandro, tus palabras para despedirnos. Pues muchas gracias, un placer estar con ustedes. Vamos a darle continuidad a esto, pero no sin antes también mencionar la participación de ustedes, de qué temas quieren que hablemos, no solamente de historia, muchos temas que tienen que ver con nuestro país, situación política, si no, no vamos a aparecer ya mañana, porque si no... bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Josué aquí está detrás de cámaras, toda la producción, la edición. Amigo, muchas gracias, compañeros, bienvenidos. Y en esta parte, chicos, síganos en las redes sociales, van a aparecer allí en el video y comenten qué les gustó, qué no les gustó. Y seguimos aquí con este proyecto nuevo. Hasta luego, amiguitos. Acuerden, esto es el Traca Traca ¿Y es qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le pusimos? Ay, incorrectamente correcto. ¡Qué estúpido! Incorrecto. Chicos, cuídense mucho.